agudo o si es crónico. De repente un paciente estaba bien y le da fiebre bruscamente, tiene un problema, puede ser respiratorio, puede ser el COVID-19 y tiene que estar bruscamente de lo que estaba bien. Un viernes le da fiebre, tiene malestar general, como un resfrío, no quiere comer y fallece bruscamente el domingo. Agudamente le ha podido, así es agudo. Pero en el caso del edema, si es que hay, vamos a tener que también puede ser que se produzca un edema agudo, en ese caso, o un edema crónico que ya es de largo tiempo, larga data. Por lo tanto, tenemos que evaluar la localización, el inicio del edema. También podemos ver el horario del edema. En ese horario tenemos que preguntar al paciente si el edema es en las mañanas, matutino, es en la tarde, vespertino, es en la noche solamente que tiene el edema, o si es que no tiene ninguna relación con el horario. Entonces, todas esas cosas son sumamente importantes ¿para qué? Para nosotros poder evaluar y saber si es que tienen, en ese caso, alguna patología, inclinarnos a hacer el diagnóstico. Pero no solamente eso tenemos que ver la consistencia, si es que es blando o si es duro. La temperatura, si es frío, si es caliente. Todas esas características tenemos que preguntar y ver. Inspección, palpación, tenemos que ver, preguntar, o si no habla la persona, entonces los familiares nos tienen que ayudar en ese caso. El color. En el color, como hemos visto anteriormente, hemos visto acá nosotros el color. Hemos visto acá el color. El color está aumentado de color. Acá está medio blanquecino, mientras acá está medio rojizo. Tenemos que ver todas esas características. ¿Para qué? Para orientarnos y saber de qué puede tratarse. Acá tenemos el color, entonces puede ser blanco, puede ser rojo o puede ser pigmentado, como en el caso anterior que nosotros vimos de esta paciente. Habíamos dicho que es medio pigmentado porque tiene varios colores, a diferente de este caso que es pálido, blanquecino. Entonces son todas esas características que tenemos que nosotros revisar en relación al edema. Sumamente importante. ¿Qué más? Sensibilidad. Si es indoloro o es doloroso, tiene una sensación de pesadez o no. ¿Qué más tenemos que ver en estos casos? Si es fría o si es caliente, según la temperatura. Entre otros factores, ¿qué factores coadyuvantes van a aumentar ese edema o qué factores van a disminuir ese edema? Entonces, todas las preguntas que tenemos que hacer y que tenemos que colocar en la historia para hacer un examen exhaustivo. ¿Qué más vamos a ver? Los signos y síntomas que acompañan a ese edema. ¿Qué más tiene, señora? Le dice.
Aparte de esto, ¿qué ha pasado? Le dice. Probablemente le picó una avispa y tuvo un edema localizado, pero ese sería que está aumentado de volumen o de repente le apareció bruscamente. ¿Qué signos y qué síntomas acompañan a ese edema? Y para ello vamos a tomar en cuenta también otros grupos, unos grupos fisiopatológicos del edema. Entonces tenemos que tomar en cuenta nosotros, como hemos visto ya anteriormente, cómo se produce el flujo, cómo se produce la circulación mayor, la circulación menor, o la circulación también que hemos visto, linfática, que es muy importante. Vamos a tomar en cuenta varias características y vamos a tener varios grupos fisiopatológicos del edema. Y uno de ellos va a ser el aumento de la presión hidrostática, que también va a producir el edema. Otra característica que va a producir el edema va a ser una reducción de la presión coloidosmótica o la hipoproteinemia. Otro va a ser la obstrucción linfática, la retención de sodio y la inflamación. La inflamación también produce edema. Si es que funciona mal el riñón, entonces va a haber alteración también de los electrolitos. Obstrucción linfática, hay una enfermedad, una parasitosis que penetra por la planta del pie a una paciente, puede ser la filaria, puede producir la obstrucción, se va por los linfáticos y obstruye. Entonces va a aumentar de volumen en esa extremidad. Entre otras alteraciones vamos a tener reducción de la presión coloidosmótica, aumento de la presión hidrostática, donde vamos a ver también ahí una insuficiencia cardíaca, trombosis también venosas, etc. Entonces, poco a poco vamos a ir entrando a otras características que son importantes, que tienen que ver con estos grupos fisiopatológicos del edema. Acá tenemos ¿qué vamos a encontrar en el aumento de la presión hidrostática? Vamos a tomar en cuenta aquí los casos que tengan alteración del retorno venoso y también dilatación arteriolar. En ellos, en estos grupos, va a haber un aumento de la presión hidrostática y por lo tanto se va a producir el edema, tal como habíamos visto en ese esquemita anteriormente. Y entre ellos tenemos la insuficiencia cardíaca, tal como ustedes me dijeron, órgano importantísimo, si ese corazón claudica, se hace insuficiente, que puede ser una valvulopatía, puede ser por diferentes causas, que puede producir una estenosis de las válvulas, etcétera, y lleva a una insuficiencia cardíaca, por lo tanto, va a haber edema. Entre otras alteraciones del retorno venoso, vamos a tener también la pericarditis. En esta pericarditis vamos a tener también edema, va a haber líquido también allí pericárdico, va a haber inflamación del pericardio y por lo tanto también va a haber un aumento de la presión hidrostática. Otros casos de ascitis también podemos encontrar, también aumento de la presión hidrostática. La causa es aumento de la presión hidrostática y por lo tanto ven a unas personas en los hospitales que tienen una barriga bien grande, pero llena de líquido. Eso es la ascitis, pero tenemos que saber por qué se produjo la ascitis. Y
tenemos que una de ellas es el aumento de la presión hidrostática. Entre otras tenemos la obstrucción o compresión venosa también, que pueden ser por múltiples causas. Pueden ser porque hay una obstrucción venosa, puede ser por alguna presión, por un tumor, lo que fuera que lo esté empujando, o una trombosis también puede producir un aumento de esa presión hidrostática y por lo tanto puede haber edema. O por presión externa, por un tumor. Entre otras, también cuando las personas mucho rato presentan, no mueven sus extremidades inferiores, con posición baja o prolongada, puede haber edema, como por ejemplo, cuando hacen viajes largos, hasta les ajustan los zapatos, se aumenta de volumen, pero por la inactividad de esas extremidades puede aumentar también el volumen y tener edema. Por lo tanto, causado por aumento de la presión hidrostática. Entre otras, tenemos también la dilatación arteriolar, que va a ser producida por el calor, o desregulación neurohormonal. También puede producir un edema. Ahora vamos a tratar acerca de la insuficiencia cardíaca congestiva. Hemos visto acá en este cuadro anterior, para ubicarnos nuevamente, hemos dicho, regresamos acá para darnos cuenta dónde estamos ubicados. Estamos viendo los grupos fisiopatológicos del edema y uno de ellos es el aumento de la presión hidrostática. Dentro del aumento de la presión hidrostática tenemos alteraciones del retorno venoso. La insuficiencia cardíaca, ¿dónde está? A ver qué me dice Pantoja Ramos Diego. Pantoja Ramos Diego. Doctora, sí. Sí. La insuficiencia cardíaca congestiva, a ver si usted está tomando atención, ¿qué es lo que va a presentar dentro de ese grupo que hemos hecho una lista? ¿Qué es lo que va a presentar? Esa insuficiencia cardíaca congestiva, ¿en qué grupo está? Acá tenemos un cuadro. Aumento de la presión hidrostática, reducción de la presión coloidosmótica, obstrucción linfática, retención de sodio o inflamación. ¿Dónde está ubicada la insuficiencia cardíaca congestiva? Dentro de ese cuadro, Pantoja Ramos, Diego. Aumento de la presión coloidostática. Aumento de la presión hidrostática. Hidrostática. Mire acá. Nuevamente volvemos. Primer grupo. Aumento de la presión hidrostática. Allí está ubicada la insuficiencia cardíaca congestiva dentro del subgrupo de alteración del retorno venoso. ¿Ya? ¿Está claro, Diego? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, ahora, Navarro Mendoza, ¿dónde está ubicada la pericarditis? Navarro Mendoza, Luz, Caterine. Doctora, disculpe, yo estoy conectada desde mi celular y no puedo ver sus diapositivas, solo la escucho. ¿No escucha? Uy, está mala. ¿Cómo hacemos? Lo estoy repitiendo. A ver, Manco Tunki, así vamos a estar mal. Francesca, Manco, Buenas tardes. dígame, la pericarditis, ¿dónde está ubicada? En aumento de la presión hidrostática. Así es.
y pertenece al grupo de... Alteración del retorno venoso. Muy bien, alteración del retorno venoso. Entonces, tenemos acá un grupo, el primer grupo, aumento de la presión hidrostática, y dentro de ellos tenemos la alteración del retorno venoso. Y todas las patologías que están acá en este grupito son la insuficiencia cardíaca congestiva, la pericarditis, la ascitis, la obstrucción, la trombosis, la presión externa y la inactividad. Muchas veces ustedes se quedan dormidos estudiando ahí, están con sus extremidades ahí sentados y después se le hinchan se le aumentan de volumen los pies, ahí edema. ¿Les ha ocurrido alguna vez? A ver, Livia, Cabrera, Luis, Gustavo, para que se despierten. Livia. Sí, doctora. Dígame, ¿a usted le ha ocurrido que alguna vez se le ha aumentado de volumen sus miembros inferiores? Livia, Luis, Gustavo. Sí, doctora. Ya, ¿y por qué se produjo? A ver, dígame, ¿en qué grupo está? En el aumento de la presión hidrostática. Así es, muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué fue? Ya, hay un aumento de la presión hidrostática. ¿Qué más? Está en el subgrupo de alteración del retorno venoso. Todo este grupo que estamos nombrando, incluso la trombosis, están dentro del grupo del aumento de la presión hidrostática. No se vayan a olvidar. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a haber edema. Entre otros casos, vamos a tener la dilatación arteriolar, producida por el calor, la desregulación neurohormonal. A veces, algunas personas, incluso tanto calor, hasta les puede dar fiebre. Cuando dicen, me ha caído muy mal el sol, sofocados, y se enferman. Y también le produce calor y aumento también de volumen. Acá vamos a reproducir edema. Vamos a continuar y vamos a ver ahora esta patología, la primera dentro de este subgrupo de alteración del retorno venoso a la insuficiencia cardíaca congestiva. En esta insuficiencia cardíaca congestiva solamente vamos a tratar algunos temas, si no, no terminaríamos nunca la clase, porque es tan amplio y después lo van a llevar en forma extensa ya en otras clases. Entonces, ¿qué vamos a hablar sobre el edema? También que hemos visto que esa insuficiencia cardíaca presenta un aumento de la presión hidrostática porque presenta también alteración del retorno venoso. Pero ¿cómo es el edema? En este caso, el edema es muy doloroso de estas personas que padecen del corazón. Cuando les tocan el edema, les duele. Disminuye ese edema cuando se acuestan y aumenta cuando permanecen de pie. ¿Pero por qué disminuye cuando se acuestan? Porque ese líquido se va a redistribuir. Mientras cuando está de pie, aumenta ese edema. ¿Por qué? Porque se va a ir por declive. ¿Qué más vamos a tener en la insuficiencia cardíaca? Lo cual es muy importante para saber hacer los diagnósticos diferenciales entre otras patologías. Como le habíamos dicho al inicio, tenemos que estudiar todas las características y uno de ellos es que la insuficiencia cardíaca congestiva presenta también un inicio gradual y progresivo. Estamos hablando del edema. Ese edema es vespertino
Navarro Mendoza Luz, dígame, vespertino, ¿qué cosa quiere decir? Navarro, Navarro, ¿me escucha? Navarro Caterine. Nina Quispe Ríos, Tica. Nina Quispe, dígame, ¿qué significa vespertino? Por la tarde. No. ¿Está de acuerdo, ñaña Reyes, Mayumi? Sí, doctora, es algo que relativo a que se asemeja a algo tarde, que se Ya, presenta. muy bien, ya. Entonces, entre otras características que vamos a encontrar en ese edema, que está localizado en los miembros. Es blando al inicio y duro cuando ya la insuficiencia cardíaca es crónica, ese edema de la insuficiencia cardíaca es crónica. Y tiene un color pigmentado. Por eso es importante hacer todos los apuntes sobre las características del edema. Aparte de ello, cuando se examina al paciente, va a tener un hígado muy grande, hepatomegalia, tiene dificultad para respirar, la disnea, y si ustedes ven en la región yugular, en el cuello, ven que produce latido, está ingurgitado, es la plétora yugular. ¿Y qué más va a haber? Un reflujo hepatoyugular. A ver, dígame, Montalbán Estrada, Caterine. Montalbán Estrada, Caterine. Montalbán Estrada, Caterine. ¿Está? Sí, doctora, buenas tardes. A ver, Montalbán, ¿qué hemos hablado? Porque hemos hablado sobre insuficiencia cardíaca congestiva. Mire, nos hemos tomado bastante tiempo de hablar qué hemos dicho, aparte de lo que hemos hablado reciente, qué hemos hablado en relación a la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué es lo que tiene? Dígame una característica de la insuficiencia cardíaca congestiva. A ver. Hay pericarditis, doctora, edema. Ya, hay edema, ya hemos dicho que el edema ¿cómo es? El edema localizado. ¿Dónde? Méndez Sánchez, Maita de la Cruz. ¿Qué más hemos dicho? Maita. Maita de la Cruz. Maita. ¿Me escucha? Jara Santisteban. Marcelo. Jara. 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 Jauregui de la Cruz. ¿Me escuchan o no escuchan? Doctora, ¿me Dígame. escucha? Sí, le escucho bien. Le escucho un poquito. Dígame, ¿qué característica hemos hablado de la insuficiencia cardíaca? Para hacer un resumen. ¿Se acuerda?
Ya. Nuevamente, insuficiencia cardíaca congestiva. A ver, García Guaringa, acá tenemos. Características. Doctora, Sí. bueno, usted ha dicho que es doloroso, incrementa cuando está de pie. Bueno, ahí está, ¿no? Lo está poniendo en la... Así es, lo pongo para que se acuerden, se despierten. Gurrionero, ¿qué más? Gurrionero, ¿cómo es el edema en la insuficiencia cardíaca congestiva? Rionero, Eros. No ha venido Eros. Hilario Flores, Eileen. Hilario, ¿escucha? Sí, doctora. ¿Cómo es la insuficiencia que se encuentra en la insuficiencia cardíaca congestiva? Pigmentado. Ya, tiene también, acá está en las diapositivas. Nuevamente, acuérdense, es vespertino. ¿Qué más? Color pigmentado. Todas las características son en relación al edema. Localizado en los miembros. Es blando al inicio y duro en el crónico. Continuamos. Entonces vamos a tener también, si es que hay éstasis venosa por fallo hepático también profundo, puede haber edema de miembro inferior. ¿Por qué? Porque hay problemas. Mire, aumento de volumen de esta extremidad. Entonces puede producirse alteraciones también, no solamente por problemas cardíacos, sino también por problemas hepáticos, que también pueden producir edema. Vamos a ver ahora otra de las características. Hemos tratado algunos casitos nada más. Vamos a ponernos en orden nuevamente, que dentro del grupo del aumento de la presión hidrostática hemos hablado hoy día. Y ahora vamos a entrar al segundo grupo que produce edema. Hay un grupo que produce reducción de la presión coloidosmótica, hiponatremia. Vamos a hablar de esto. Después continuamos, obstrucción linfática, retención de sodio e inflamación. Entonces, vamos a continuar con este segundo grupo, reducción de la presión coloidosmótica, hiponatremia. En este grupo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Todas las glomerulopatías con pérdida de proteínas y se va a hallar el síndrome nefrótico. Entre otros, vamos a encontrar también todas las alteraciones con cirrosis hepática. La cirrosis hepática también va a producir edema, va a encontrarse ascitis. La malnutrición también es otro grupo, también que se va a encontrar dentro de la reducción de la presión osmótica del plasma. Más bien eso quiero que ustedes tomen en cuenta. Y por último también tenemos la gastroenteropatías con pérdida de proteínas. Entonces, tenemos que dentro de este grupo que va a producir edema, por reducción de la presión osmótica del plasma o hiponatremia, tenemos las glomerulopatías, la cirrosis, la malnutrición y la gastroenteropatía. Entonces, ahora que estamos ubicados, vamos a decir que dentro de ellos, y vamos a hablar del síndrome nefrótico. Ahora vamos a tratar solamente de este síndrome nefrótico, donde se produce reducción de la presión osmótica del plasma. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí?
vamos a decir que ese edema del síndrome nefrótico es de inicio gradual, progresivo, que está localizado al inicio en los párpados, cara, genitales y extremidades pélvicas. Presenta una consistencia blanda. Es de color blanco o normal y es indolor. Entonces vamos a tener algunas de las características diferentes a la insuficiencia cardíaca congestiva. En este caso, en el síndrome nefrótico, vamos a tener que el inicio es gradual, progresivo, y que va a presentar edema en párpados también. ¿Por qué? Porque hay pérdida de proteínas. ¿Y qué más vamos a encontrar en el síndrome nefrótico? También va a aumentar cuando ingieren, aumenta ingiriendo sodio y agua. Por eso le dicen, tiene que restringir la sal en la dieta, le dice el doctor, ¿no? A todas las pacientes que tengan problemas renales, que han hecho un síndrome de nefrótico. ¿Por qué? Porque está dentro de estas glomerulopatías con pérdida de proteínas. ¿Y qué más va a tener este síndrome nefrótico? Va a aumentar al estar sentado o de pie, con cualquier periodo de tiempo. No tiene nada que ver si es nocturno, vespertino o diurno. Y va a disminuir en posición de cúbito dorsal. ¿Por qué? Por redistribución del líquido. Y también va a disminuir por disminuir la cantidad de sodio y agua. ¿Por qué aumenta? Porque ingieren más sodio y agua. ¿Y cómo va a disminuir ese edema? Porque consumen menos sodio y agua. Entonces ahora me va a decir González Grimaldo, espera, Paola. Sí, doctora. Dígame, ¿a qué grupo pertenece el síndrome nefrótico? Al grupo de la reducción de la presión osmótica. Así es. Entonces, vamos a irnos ahora un ratito, vamos a irnos para ubicarnos acá. Vamos a irnos acá. Mire, acá en este esquema, ¿ven todos? Paola, ¿ve? ¿Observa? Sí, observo, doctora. Entonces, ¿dónde está alterada dónde está el síndrome nefrótico? ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde es la alteración? En la presión osmótica. Así es, entonces está en todo este grupo. En esa presión osmótica o coloidosmótica del plasma. Todo el primer grupo que hemos visto, la alteración de ¿qué? De la presión hidrostática. Ahora estamos acá. Entonces vamos a continuar, porque ya estamos ubicados, y vamos a seguir. Acá nos quedamos. Muy bien. Entonces, a ver, dígame, Floriano Infantes, Juan Carlos, Floriano Infantes. Juan Carlos, ¿está presente? Floriano. Flores, Portocarrero, Wendy. Sí, doctora. ¿Qué pasa si es que
hay una paciente que presenta una glomerulopatía con pérdida de proteínas y tiene alteración en esos riñones, en sus glomérulos. Si toma mucho líquido y mucho sodio, ¿qué es lo que pasa? Va a haber una reducción de la presión osmótica, doctora. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con su cuerpo, con ese edema? ¿Le va a disminuir o le va a aumentar? El edema lo va a aumentar. Así es, le va a aumentar el edema. ¿Y qué cosa le diría al paciente usted? ¿Qué le diría a ese paciente? Que ¿Qué le diría? disminuya el consumo de sodio y agua, ¿no? Así es, le diría eso. Pero a veces los pacientes dicen, no, la comida es desabrida, que no me gusta, ¿cómo me van a dar sin sal? Entonces, eso es una de las cosas. ¿Por qué? Porque hay problemas en la presión de ese plasma. Entonces, si hay reducción de esa presión osmótica del plasma, entonces no va a acumularse el líquido. Por eso es que aumenta, por eso es que ese es el edema en estos pacientes. Y por lo tanto, hace fatiga, el paciente se cansa, aumenta de peso, pero no aumenta de peso porque está alimentado, sino porque el líquido se está acumulando. Está edematoso, está nefrótico. Aparte de ello, no solamente hay aumento extravascular, intersticial en las partes blandas, sino también va a haber líquido a nivel abdominal, la ascitis. Y no solamente eso, sino también va a haber derrame pleural. En el tórax va a haber líquido también, va a haber ese derrame pleural. Y para comprobar, ustedes le toman el examen, cómo están las albúminas y las proteínas. Y hay una hipoalbuminemia menor de 2.5 gramos de decilitro. Esa paciente está mal, está edematosa, no quiere hacer ninguna actividad porque está cansado, se siente cansado, le pesa el cuerpo y tiene bastante líquido. Aparte de ello, tienen proteínas mayor o igual a 3.5 gramos a 1.2 metros cuadrados en 24 horas. Por lo tanto, este paciente presenta una glomerulopatía con pérdida de proteínas, haciendo el síndrome nefrótico. Y por lo tanto, ese riñón está mal ese paciente. Y si ese riñón no funciona, entonces, ¿qué pasa? Se puede morir, retiene todo el líquido. Acá tenemos los pacientes con ascitis, con edema generalizado. ¿Qué más hemos dicho? García Vidal, ¿qué más hemos hablado? ¿Qué más va a encontrar en estos pacientes de síndrome nefrótico? Andrew. García Vidal, Andrew. García. Livia Cabrera, Luis. Livia Cabrera, Luis. León Caico. León Caico. ¿Me escucha? Doctora, ¿presenta citis la paciente? ¿Qué más presenta? Aumento de peso. Puede presentar Ya. fatiga como síntoma. Una disminución de la albúmina. Hipoalbuminemia. Ya. ¿Y qué más presenta la paciente? ¿Va a tener edema generalizado o no? En la imagen se muestra que sí.
Edema periorbital. Edema, Por las ya, extremidades. periorbital, cara, extremidades, así es. Bien, entonces vamos a tener a este paciente con síndrome nefrótico que están comprometidas muchas estructuras, especialmente el riñón, y por consiguiente es cíclico. Si está mal un órgano tan importante, entonces van a padecer otros órganos. ¿Por qué? Porque hay reducción de la presión osmótica del plasma, hiponatremia. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar, ya terminamos de hablar sobre todo lo relacionado al síndrome nefrótico. Ahora vamos a tratar también dentro del grupo de reducción de la presión osmótica del plasma, la cirrosis hepática, ascitis, insuficiencia hepática, cirrosis. En esta insuficiencia hepática, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Que ese edema es de inicio gradual, está localizado. ¿Por qué? Porque se produce ascitis, el edema va a ser en el abdomen comienza a aumentar de volumen, y si aumenta tanto de volumen va a estar tenso, le va a doler el abdomen, va a haber circulación colateral, incluso hasta el ombligo trata de protruirse, es doloroso, progresivo, y luego por presión puede también comprometer los miembros pélvicos. Todos ambos miembros pueden comprometerse. Va a haber disminución en posición de cúbito lateral izquierdo. ¿Por qué? Además, tiene que elevar los miembros inferiores a 30 grados para evitar que aumente. Si es que eleva un poco sus miembros inferiores a 30 grados, entonces va a disminuir el edema en posición de cúbito lateral izquierdo, al lado de su corazón. Ese edema es indoloro. Entonces ya hemos visto varias características. ¿Qué más pasa con esta paciente que tiene cirrosis hepática y hace una insuficiencia hepática? Va a hacer ese edema indoloro que va a mejorar, por eso tratan de estar echados. ¿Por qué? Porque allí le disminuye ese edema. Va a disminuir el edema y le va a producir un poco de mejoría, pero eso es temporal. ¿Qué más va a presentar esta paciente con insuficiencia hepática? Va a tornarse amarilla, ictérica, va a tener ictericia. ¿Qué más va a tener? Va a presentar telangiectasia. Ginecomastia, aumento de las mamas. Aumento del volumen abdominal, producto de la ascitis. Y esta paciente de insuficiencia hepática ha tenido todas estas cirrosis con nódulos, diferentes tamaños en ese hígado, y por lo tanto ese hígado se hace insuficiente. A ver, Nakamura, García, Isabela. ¿A qué grupo pertenece esa insuficiencia hepática por cirrosis? ¿A qué grupo pertenece que hemos estado hablando? A ver.
hay unos grupos grandes que hemos visto. Nakamura, Isabela, Araceli, Nakamura, Méndez Sánchez, Natalie, Nakamura, Méndez, Maita de la Cruz, Yeslin, Maita, ¿me escucha Maita? Lisette, dígame, ¿a qué grupo pertenece la insuficiencia hepática? Ya, aumento de la presión hidrostática. Vamos a regresarlo para acordarnos. A ver. Reducción. Coloide. Reducción de la Presión presión proteica. osmótica del plasma. Reducción de la presión osmótica del plasma, hiponatremia. No se olviden. Mire, acá hay bastantes. El síndrome nefrótico, la cirrosis hepática que estamos viendo, la malnutrición y la gastroenteropatía. Vamos a continuar. Solamente para... Quiero que se despierten, ya se están durmiendo. A ver, vamos a continuar. Acá tenemos. ¿Qué más va a haber en este caso de la insuficiencia hepática cirrosis? Puede tener también algo coadyuvante, la red venosa colateral. ¿Dónde va a estar ubicado? No se van a olvidar. Esta es la red venosa de la circulación colateral. El abdomen va a estar lleno de unas venas en la citis. Acá está tu ombligo que se está protruyendo. Esta paciente con insuficiencia hepática va a tener problemas. Entonces, también para deambular poco a poco, como hay edema, entonces también va a haber una circulación colateral. ¿Ya la vieron? Entonces, esa red venosa colateral. ¿Qué más va a haber? No solamente el problema va a estar en el hígado, también va a haber una esplenomegalia. El vaso va a aumentar de tamaño. El vello púbico va a ser ginecoide. Y aparte, hay hemorroides. Ahora vamos a pasar también nuevamente, vamos a continuar dentro del otro grupo fisiopatológico del edema, vamos a tener también, por reducción de la presión osmótica del plasma, hiponatremia, la malnutrición. Esa es otra de las patologías que vamos a ver hoy día. ¿Y qué es lo que vamos a tener acá? En este caso, vamos a tener que ese edema es gradual, progresivo, está localizado en miembros inferiores, no hay relación con el horario y es blando. En estos casos, niños con malnutrición, ustedes recuerdan, muchos niños que sacan también así en los periódicos, en la televisión, niños barrigoncitos, bien malnutridos, que cambian de color su cabellito, son barrigoncitos y se encuentran muchos en el África, en Biafra dicen, ¿no? Entonces vamos a tener que, producto de la malnutrición, también va a haber reducción de la presión osmótica del plasma. A ver, dígame, Kumo Piñe, Kaylee, ¿qué enfermedades hemos hablado, de qué patologías hemos hablado que tengan reducción de la presión osmótica del plasma? Ya estamos viendo la malnutrición. Aparte, ¿qué hemos visto? Kaylee.
Kumo Piñe Keili. Gurrionero Ramírez Carlos. Gurrionero. Montalbán Estrada, Caterine. Montalbán. Montalbán, ¿me escucha? Montalbán. Morales Rojas. Sí, doctora. Morales Rojas. ¿Usted es Morales Rojas? Dígame, aparte de la malnutrición, que hay reducción de la presión osmótica del plasma, ¿qué otra patología hemos hablado hoy día? Acabamos de hablar. ¿Se escuchó? No. Síndrome nefrótico. Ya. ¿Qué más? Síndrome nefrótico. Ya. ¿Está bien? ¿Quién más? Hemos visto dos. Cirrosis hepática. Ya, una insuficiencia, está bien, hepática, la cirrosis, bien. Y ahora vamos a ver la malnutrición. Ubíquense, reducción entonces de la presión osmótica del plasma, hiponatremia. Muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a ver acá? En este caso, estos niños malnutridos empiezan entonces su patología en forma del edema, en forma gradual, progresiva. No hay relación con el horario, el edema es blando y está localizado especialmente en miembros inferiores. Eso es al inicio. ¿Qué más presenta esta malnutrición? Las personas con malnutridas. El edema es indoloro, aumenta en posición de pie, disminuye en posición de cúbito dorsal por distribución del líquido y es de un color blanco. Acá tenemos también estas personas malnutridas van a hacer ascitis con circulación colateral. Los músculos están reducidos, muy delgaditos. Entre otras características de la malnutrición vamos a tener, como les había dicho, masa muscular disminuida. Tenemos masa muscular disminuida, es pálido, cabello quebradizo, lengua lisa, aumento del volumen abdominal. Acá se ven dos características, aumento del volumen abdominal y reducción muscular. Tenemos unas fotitos de una desnutrición o malnutrición. Miren su abdomen de este pequeñito con cabello quebradizo, rojizo, delgadito, con masa muscular escasa. Entonces van a presentar diferentes características que es gradual, es progresivo y van a presentar allí su edema blando. Vamos a tener acá síndromes importantes que hemos visto. Miren, síndrome nefrótico que hemos visto, la insuficiencia hepática, la malnutrición y otros que no hemos visto como síndrome de mala absorción y enteropatías perdedoras de proteína. El edema, ¿cómo va a ser? Toditos tienen lo mismo.
El edema es blando, generalizado, bilateral, simétrico. ¿Dónde se van a presentar? En todos estos casos. Por eso es importante que evaluemos bien a cada uno de nuestros pacientes para determinar qué tipo de edema es. No vamos a decirle solamente tiene edema. Tenemos que estudiar la causa. Y entre ellos ya hemos visto nosotros recientemente la malnutrición. ¿A qué grupo grande pertenece la malnutrición? Pantoja Ramos, Diego. Pantoja Ramos, Diego. Diego. Diego está. Doctora. ¿A qué grupo grande pertenece malnutrición? De patrones fisiopatológicos. A la disminución de la presión, disminución de la presión osmótica. Ya, muy bien. ¿La insuficiencia hepática? También la disminución de la presión osmótica. ¿Síndrome nefrótico? Igual también. Muy bien. Entonces, el edema de todos ellos es blando, generalizado, bilateral y simétrico. ¿Qué más vamos a ver nosotros? En las mismas patologías que vamos a encontrar, hipoalbuminemia, disminución osmótica, salida del líquido intravascular al intersticio. Es por ello que se produce el edema. ¿Qué más vamos a encontrar en estos casos? Vamos a encontrar disminución del volumen sanguíneo circulante, estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención de agua y solio que estimula la arginina y la vasopresina. Y por último, no es último, penúltimo, vamos a tener la obstrucción linfática. ¿Recuerdan? Habíamos visto al inicio un cuadrito, por eso quiero que se ubiquen. Tenemos todos estos grupos fisiopatológicos del edema. Ya hemos visto aumento de la presión hidrostática, reducción de la presión coloidosmótica y ahora vamos a ver obstrucción linfática. En esta obstrucción linfática, vamos a continuar, vamos a decir que en la obstrucción linfática pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser inflamatorias, neoplásicas, posquirúrgicas y posradiación. Así tenemos que en una obstrucción linfática también pueden ser ocasionados por parásitos. Acá tenemos la filaria, que puede producir una elefantiasis en esta paciente. ¿Por qué? Porque ha penetrado a través de la planta del pie, personas que caminan sin zapatos, especialmente en el campo, puede la filaria penetrar a través de los linfáticos y producir este aumento de volumen llamado elefantiasis por el edema que produce. Entonces tenemos en todo este grupo en la obstrucción, uno de los ejemplos de obstrucción linfática. El cuarto grupo fisiopatológico del edema tenemos también retención de sodio. En esta retención de sodio, ¿qué es lo que va a pasar? Son pacientes con excesiva ingesta de sal, con insuficiencia renal. Un paciente que no trabaja su riñón bien, que está insuficiente, que no produce en forma normal su función, entonces ya no puede trabajar y toma todavía, ingiere más sal, entonces puede retenerse mucho más sal y se produce más el edema. Entonces estos pacientes
su riñón no es funcionante. ¿Qué más puede producir también el edema con retención de sodio? El aumento de la reacción tubular de sodio. Y va a producirse una hipoperfusión renal y aumento de la secreción renina, angiotensina, aldosterona. Aquí tenemos un cuadrito. En este cuadro vemos las causas no inflamatorias del edema. Y entre esas causas no inflamatorias del edema vamos a tener la insuficiencia cardíaca, la malnutrición, el síndrome nefrótico, la insuficiencia hepática, y acá también tenemos la insuficiencia renal. ¿Y qué es lo que van a producir al final? Un edema. Por lo tanto, cualquier alteración puede producir de alguno de esos componentes que hemos visto, que en la insuficiencia renal, retención de sodio, agua, edema. En todo este grupo, síndrome nefrótico, malnutrición, insuficiencia cardíaca hepática que habíamos visto, entonces va a haber una disminución de la albúmina plasmática, la presión osmótica del plasma y edema. Mientras que acá en la insuficiencia cardíaca vemos aumento de la presión hidrostática y por lo tanto va a ser un edema. De todos ellos hemos podido hablar un poco porque es bien amplio. Si es que un riñón funciona mal, entonces, ¿qué va a hacer? Riñones llenos de quistes, problemas de glomerulopatías pueden llevar también a una insuficiencia renal y por lo tanto edema. Y por último tenemos un grupo fisiopatológico del edema, la inflamación, que pueden ser inflamaciones agudas, inflamaciones crónicas y angiogenia. Y todos ellos también pueden llevar a edema. Acá tenemos también a uno de los grupos fisiológicos del edema, también tenemos acá un edema pulmonar. También agregado tiene este paciente lesiones por bronconeumonía y vamos a tener que en los órganos en general, si tenemos macroscópicamente edema de los órganos, si es que nosotros vemos el pulmón, edema pulmonar, ¿qué vamos a ver en el edema pulmonar? Que son órganos pálidos, aumentados de peso y escurre líquido al porte. Espumoso, rojizo. Y vamos a tener en general en los edemas hay una separación de los elementos de la matriz extracelular y el citoplasma claro. Vamos a ver un ratito para rápidamente, porque ya se ha visto en la práctica, solamente vamos a recordar, vamos a hablar de edema pulmonar y para ello recordamos los alvéolos limpios, todo el pulmón limpio, no tiene de su histología. Y podemos solamente para recordar los alvéolos, donde se produce el intercambio gaseoso, tenemos los septos alveolares, donde hay vasos sanguíneos, y tenemos los neumocitos 1, neumocitos 2, y dentro de los vasos el endotelio capilar, y en los alvéolos tenemos el epitelio que los recubre. Entonces, pero no solamente eso van a presentar allí en este septum alveolar, sino también van a presentar fibras elásticas, fibras de reticulina. ¿Por qué? Porque es muy importante para poder aumentar de volumen. Vamos a tener con la inspiración entre el oxígeno y con la expiración sale el CO2 y por lo tanto es necesario la presencia de todos estos componentes, por eso es la revisión rapidísima
Solamente para recordar, acá tenemos nosotros que la pleura visceral, tenemos también una banda elástica subepitelial, pero ¿por qué? Tenemos que, para que se expanda el pulmón y para que se contraiga el pulmón, así como se ensancha, también se va a contraer para eliminar o aspirar el oxígeno cuando se produzca la inspiración y la respiración, pero no solamente eso vamos a tener en el pulmón, sino una red de capilares interalveolares, cantidad de vasos. ¿Para qué? Para el intercambio gaseoso. Tenemos también los alveolos que se encuentran allí y vamos a tener la luz alveolar y los capilares que se van a encontrar con esta coloración especial de los vasos sanguíneos, donde vamos a encontrar que están hiperperfundidos. ¿Qué más vamos a ver? Nuevamente vemos como el estroma de la reticulina es como una red, la reticulina que con esa impregnación argéntica podemos verla como una malla. Por eso son fuertes, por eso es que se realiza el intercambio gaseoso para que las células queden allí y no se puedan caer. Los macrófagos se encuentran acá. También vamos a encontrar células vasculares endoteliales que van alrededor de esos capilares. ¿Qué más vamos a encontrar nosotros? Las fibras elásticas, justamente las fibras elásticas intraalveolares, ¿para qué? Para también poder aumentar su luz de lo alveolar y puedan ellos también estar presentes en todo ese intercambio gaseoso, que ayudan a ese intercambio gaseoso. Es importante recordar que en esta pared alveolar también vamos a tener los macrófagos. Cada una de estas estructuras son los macrófagos. Unos están en la misma pared alveolar y otros macrófagos están ahí en el septum alveolar. Y a unos más oscuritos van a estar cargados de macrófagos. ¿Y qué va a pasar de carbón? Estos macrófagos que se cargan de carbón, acá también tenemos, ¿qué va a pasar con el tiempo? Ellos van a tratar también de llevar a través del intersticio, lo van a llevar, van a ser eliminados, van a ser llevados a los linfáticos. ¿Para qué? Para ser eliminado. Ese carbón debe de salir, que puede ser por el estornudo, por la tos, puede ser eliminado a través de los linfáticos, pueden llevárselos. ¿Para qué? Para ser destruidos. Entonces, importante todos los componentes que vamos a tener. ¿Qué más vamos a tener acá? Normalmente, la perfusión se debe de producir normal, debe de haber una armonía que ya hemos visto entre ambas presiones, la presión hidrostática y la presión osmótica. ¿Para qué? Para que deje de la sangre, deje el oxígeno y también debe de llevarse el CO2 a través de esos vasos que se encuentran ¿dónde? En el septum alveolar. Allí están cantidad de vasos llenos de vascularización que ya le hemos visto. Y aquí tenemos también de sus libros para microscopía electrónica, que es lo que vamos a tener. Acá tenemos la luz alveolar, acá tenemos la luz alveolar, acá tenemos todo, ese es el septum alveolar, donde vamos a tener un capilar con su célula también endotelial, su núcleo endotelial, todo esta es la célula del capilar, y tenemos hematíes, donde va a producirse el intercambio gaseoso. Y vamos a tener también acá una célula septal bien grande que se va a encontrar con gran cantidad de lípidos en forma concéntrica. Y vamos a tener también acá hacia la superficie unas microvellosidades de esa célula septal, y hacia este borde vamos a presentar también una continuidad con
la luz alveolar. Entonces, se va a producir un intercambio gaseoso, tiene que pasar a través de esas paredes para producirse normalmente ese intercambio gaseoso. Pero, ¿qué es lo que sucede si es que esta luz alveolar está ocupada? No se va a producir el intercambio gaseoso normal. Si es que hay una alteración, como hemos visto, una serie de cambios, ya no hay armonía entre ambas fuerzas, entonces, ¿qué puede producirse? También en este caso, un edema pulmonar. Acá tenemos que en ese edema pulmonar, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un material hialino, eosinófilo, en la luz alveolar. Pero, ¿qué más vamos a tener allí? Puede haber hemorragia, en el septum alveolar puede haber congestión, puede haber hiperemia, también puede haber macrófagos cargados con hemosiderina. ¿Por qué? Porque estos macrófagos también pueden fagocitar hematíes, si es que hay hemorragia. Ellos tratan de recoger, limpiar todo tratando de limpiar ese pulmón. Por eso es que vamos a tener estos macrófagos también de color negro, cargados de carbón, que pueden eliminar, ¿no?, al exterior a través de los linfáticos y pueden llevarlos para ser eliminados. Los mismos capilares van a estar ingurgitados, va a haber microhemorragias y edema también puede haber en la luz alveolar. Y por lo tanto, dentro de otras patologías que vamos a ver, aparte de lo que hemos visto, vamos a tener el edema alveolar. Muchas gracias, eso es todo. Y ahora vamos a pasar a la clase del grupo, para el seminario. Muy bien, hasta luego. Disculpe, ¿no se olvide descargar la lista de asistencia? Por favor. Ahorita voy a verla.